A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 14 de enero del año 2026. El título del editorial de hoy es el siguiente: al menos en Washington, sus mentiras ya a nadie engañan. Repito, al menos en Washington, sus mentiras ya a nadie engañan. ¿Las mentiras de quién? De los de Morena, de la anticientífica, de su secretario de Relaciones Exteriores, el inútil del psiquiatra, porque ya regresó, entonces a Lord Cacahuates ya les dieron gas y regresó a su puesto de subsecretario. Punto. Entonces, ¿ante qué estamos aquí? Miren ustedes. Una de las ventajas de leer la prensa extranjera, y voy a repetir los nombres de esos periódicos, aunque les arda hasta el orto, dirían los argentinos: Wall Street, New York Times, Washington Post, Financial Times, también ya el país ya chaqueteó ahí con los del PSOE, ¿verdad? Y The Economist, y con eso que lean, se enterarían de cosas que pasan en Washington frente a la situación de México, porque lo que es la prensa nacional, con el debido respeto, frivolidades, acá esa mañanera ya es una expresión de eso que, pues diré, aunque moleste a algunos, casi de muestras del retraso mental de los periodistas mexicanos. Es increíble. Yo no sé si a la escuela Carlos Septién no le da vergüenza que algunos de sus alumnos ahí estén y balbucean palabras sin sentido, frases, dice uno, ¿y dónde estudió? Copió Palitos 1 en el Párvulos, en el Parvulitos. Es increíble eso, no saben hacer una pregunta lógica, coherente, no la saben hacer. Por supuesto que la anticientífica tampoco la sabe contestar. Miren ustedes. Hay una persona que escribe, una dama que escribe en el Wall Street cada lunes, en realidad el domingo en la tarde ya los suscriptores pueden tener acceso a su columna. También el lunes en la mañana los suscriptores, porque si no pagan la suscripción, no hay tu tía. Este domingo escribió un artículo muy interesante. Aquí está. Is Mexico slushing toward Venezuela? Slushing, el verbo es algo así como esto, ¿no? Sentarse uno y acá se estira y se inclina. Esa es una acepción. La idea aquí es que México se está inclinando a favor de Venezuela y da argumentos. O sea, la señora es una analista de primera, conoce América Latina, su historia y su realidad actual. Cuando uno lee esto y compara aquí con lo que sucede, con las opiniones, salvo honrosísimas excepciones, y hay un artículo que acaba de escribir en la página electrónica de Nexos el doctor Jorge Castañeda, de lectura obligada. Me acuerdo todavía de cómo lo trataron al doctor Jorge Castañeda cuando les dijo a los periodistas: lean en inglés, lean el Wall Street, el New York Times, se lo acababan. Pero todavía sigue siendo válida ese señalamiento del doctor Castañeda. Ahora, es, pues voy a decir, casi diario, ¿verdad?, que aparecen artículos en el New York Times y en el Wall Street y también en el Financial Times, artículos donde exhiben
la pobreza en cuanto a planteamientos, los vicios y limitaciones ideológicas de la anticientífica y de los suyos. Aquí tengo del Wall Street, del día 12, es decir, de anteayer lunes, una colaboración muy interesante de José de Córdoba, que es un periodista de muchos años de trabajo y creo que es el jefe de la oficina en México del Wall Street Journal, que dice: México rechaza la petición de Trump de que fuerzas de los Estados Unidos, es decir, fuerzas armadas, se lancen o ataquen a los carteles. Aquí está el artículo. Y hace también el señor de Córdoba un análisis donde exhibe lo absurdo de las posiciones de la anticientífica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es un material que sería de gran utilidad para los 628 legisladores federales, 128 senadores y 500 diputados. ¿Pero en qué andan ellos? No, pues que si el cuadro al óleo de Noroña que hizo su ceremonia para develar, ¿qué importancia tiene eso? No, que si acá que la reforma esta electoral y luego de repente sale uno de los diputados del partido más sinvergüenza que ha conocido México, y vaya que ha habido partidos de sinvergüenzas, el Partido del Trabajo, donde uno de sus diputados estrella, ahí en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, donde como dirían ahora, porque muchos somos españoles en México, todo el mundo dice, vale, bueno, pues el señor Reginaldo Sandoval le plantó cara a Morena y le dice: advierte PT que sin sus votos no pasa la reforma electoral. Y les dice algo que tiene una lógica increíble, pero como los de Morena no se guían por la lógica, les dice el señor Reginaldo Sandoval: pues si nosotros estamos en el poder, les dice, ya tenemos el poder ejecutivo, tenemos el legislativo y ganamos por la vía de la elección el poder judicial. ¿Habrá necesidad de una reforma? ¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que está planteando Estados Unidos? ¿No vimos lo que pasó ya en Venezuela? Ahí van por el petróleo. ¿Se necesita la reforma? Pues si ya tenemos los tres poderes. No se anda con tu tía, el diputado Sandoval. Les dice: señores, ya controlamos el Estado mexicano, los tres poderes les damos de comer en la mano. ¿Qué carajos andamos haciendo y generar un problema? ¿Dónde? Si ustedes rebajan el dinero a cada partido, si eliminan los plurinominales, tengan que va el Partido del Trabajo a apoyarlos y el Verde tampoco. ¿Y por qué es importante esta posición del Partido del Trabajo? Morena, no sé si sepan ustedes, solamente tiene, aquí les ve el número, 253 diputados. 253. Muy bien. Morena, para tener la mayoría calificada en diputados, requiere 334 diputados. Le faltan aquí tranquilamente, ustedes pueden, hagan la resta, a 334, quítenle 253. Les faltan 47, les faltan 81. Tranquilamente, o sea, esos 81 diputados los tienen juntos el Verde y el Partido del Trabajo. Sin esos dos partidos, o es más, sin uno de esos dos partidos, téngale su reforma electoral. ¿Para qué hacer esto entonces? Poner en tensión la situación política. ¿Saben por qué? Porque el objetivo de esto es tener el control de todo organismo que tenga que ver con lo electoral, porque piensan que así
se van a quedar indefinidamente. Están equivocados totalmente. Revisen la historia, señores, no sean ignorantes. En la Rusia de Stalin, de Brezhnev, de Khrushchev, de cuanto sinvergüenza presidió el Partido Comunista, tenían todo. Hoy la Unión Soviética no existe. Así le va a pasar a Cuba. Vean lo que pasó en Venezuela. Es decir, señores, como lo dice Sandoval, no necesitamos esa reforma, no jodan, les está diciendo. Y les está diciendo, señores, el problema en el que deberíamos estar metidos es qué vamos a hacer con las posiciones del presidente Trump. Pero no lo entienden o no quieren entender. ¿Por qué? Porque el viejo nalgas miadas de Palenque, hay que desaparecer el INE como está y estos diputados de esto y que el otro y nada. Señores, les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Hoy, el descrédito que se ha generado todavía más entre los inversionistas en el exterior por su reforma judicial y que falta la mitad todavía, les falta la mitad, es decir, la mitad de los estados para cambiar ahí, hacer lo mismo que en el orden federal. El desprestigio, la desconfianza hacia México es total. Revisen las cifras de la inversión extranjera. Pero no. Ellos se pliegan, lo que diga la anticientífica. Pablo Gómez al frente, si hay personas autoritarias, antidemocráticas en esta clase política, es Pablo Gómez. Y lo es desde que era joven, que estaba en la juventud del Partido Comunista. Pablo Gómez nunca ha sido un demócrata, aun cuando de palabra exigía democracia porque estaban en la oposición. Hoy que controlan los tres poderes del Estado, no, que nada de autonomía, independencia, pero acá y nada de dinero, eso le vamos a decir nosotros. Dices, pero no necesitas eso. Bueno, pero yo les digo, háganla. Órale, muy bien, muchachos. Órale, mi Pablo. Échale como si estuvieras en la escuela de economía en aquellos años donde te chiflaban porque nadie te podía ver ahí en economía. Y si no me creen, pregúntenle a los que fueron sus condiscípulos. Órale, aviéntate, mi Pablo. Y señora anticientífica, hagan esa reforma electoral para que vean cómo les va a ir. Cuando el adversario se está equivocando, no lo distraigamos. Órale. Sí, que hagan la reforma electoral y órale, y la revocación de mandato, que le hagan lo que quieran, porque eso lo único que va a generar es acelerar su fin. Por supuesto que al mismo tiempo en la oposición tenemos que trabajar para aprovechar ese descrédito, para aprovechar esos errores que esta gente está cometiendo. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes pues tengan acceso a publicaciones del exterior. Yo no sé cuánto, pero les pediría que hagan un esfuerzo por enterarse a través de medios extranjeros. El doctor Castañeda en esa colaboración trae un punto de vista muy interesante. Déjenme ver si localizo aquí eso. Porque la verdad es que mucha gente no quiere al doctor Castañeda. La verdad es que son una sarta de envidiosos, porque ¿cómo se le ocurre al doctor Castañeda hablar fluidamente inglés y francés? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Este señor no es mexicano, es un traidor a la patria, a Cuauhtémoc. Él debería hablar náhuatl, pero ¿cómo que francés e inglés? Y dar clases en Columbia, en la Universidad de Columbia o en la Sorbona en París. ¿Cómo? Eso es traición a la patria. Déjenme ver si encuentro aquí el artículo. Aquí está. Este aparece en el Universal. Él tiene su colaboración, no es en la revista Nexos, perdón. Aquí está. Nado sincronizado estilo 4T. Y plantea aquí el doctor Castañeda
una cosa que les debería avergonzar a los medios impresos y algunos medios electrónicos en este país. ¿Por qué razón? Porque el doctor Castañeda hizo un trabajo muy interesante. Dice, aquí está. Se refiere a esta plática de 15 minutos que fue amable, que fue esto. No es cierto. Ni fueron 15 minutos y no fue amable. Fue ríspida la relación. ¿Por qué? Porque Trump insistiendo en sus posiciones. Pero aquí, ahí les va. Dice el doctor Castañeda, la Casa Blanca no dio readout, es una especie de síntesis de 2, 3 párrafos de lo que fue esa entrevista. No lo dio la Casa Blanca. Van los titulares de la primera plana de los periódicos nacionales. Agárrense. El Universal, Sheinbaum descarta intervención ante la insistencia de Trump. La Crónica, Trump insistió en ayudar contra los carteles. Dijimos no. Milenio, Sheinbaum descarta incursión después de hablar con Trump. Si le tiene miedo Trump a la anticientífica. La Jornada, aceptó Trump que invertir en México no es necesario. 2 puntos, Sheinbaum. El Heraldo de México, descarta Sheinbaum intervención en México. El Financiero, donde escribe Enrique Quintana, descarta Sheinbaum intervención militar en México. El Sol de México, queda descartada la intervención de Estados Unidos. Contrarréplica, descartada intervención de Estados Unidos en México. Sheinbaum. La Razón, Claudia habla con Trump y descarta una intervención de tropas de Estados Unidos. Diario de México, Trump descarta intervenir en México. Sheinbaum. Eso jamás lo ha dicho Donald Trump y jamás lo va a decir. El Día, descarta Claudia Sheinbaum intromisión de Estados Unidos en México. Háganme el refabrón, cabrón. El Independiente, frena Claudia Sheinbaum Pardo a Trump. Puntos suspensivos por ahora. Solo Reforma cabeceó con otra noticia. ¿Qué nos dice esto? Esta coincidencia de todos estos medios no es gratuita. Se cobra. Pero ahí le va. Incluso columnistas críticos del gobierno como Carlos Loret de Mola dijo, la presidente ha mostrado oficio. Ciro Gómez Leiva, la presidenta salió airosa una vez más en el 1-1 por teléfono. Siempre gana Sheinbaum. Elogiaron el comportamiento presidencial. ¿Ante qué estamos aquí? ¿Qué tal parece que estamos regresando a aquellos años 50, 60 del siglo pasado, donde las 8 columnas o las cabezas de los diarios y los temas a tratar en noticiarios como incluso 24 horas de Jacobo Zabludovsky salían de la Secretaría de Gobernación? Conocí a la persona que redactaba esas cabezas. O sea que no les estoy hablando de oídas. Es decir, ¿quiénes han olvidado ya aquella expresión en los años 70 que se decía, es que esto y esto, lo dijo Jacobo anoche? No, era Gobernación que le había enviado y le ordenaba a través sea de don Emilio Azcárraga el Tigre o directamente a Jacobo. Pero hoy estamos, el único problema es que no es lo mismo la Secretaría de Gobernación de aquellos años. ¿Ah? Recuerden ustedes que del 70 al 76 Echeverría era el secretario de Gobernación, un hombre que sabía del poder. No es lo mismo a tener la comunicación ahora en manos de 2 pervertidos desviados, Villamil y Ramírez Cuevas. Hay niveles, ¿verdad? Ese es el nivel que estamos teniendo de la información que los medios están transmitiendo.
Y esto nos salva a los analistas de ese programa, de las grandes luminarias. Y nos salva también a los que en una mesa redonda acá y esto, y que con Trump y dijo, y el petróleo, no señores. Y hay un fenómeno muy interesante. Esos programas prácticamente no tienen audiencia. No tienen audiencia. Nadie los oye. Nadie les cree, nadie les presta atención. Ah, pero ellos se aventan unos rollazos que cuidado con ellos. Y en el caso de los periódicos, pues si les levantan la canasta por no plegarse a esa política, pues en ese momento desaparecen. Excepción hecha de La Jornada, que no es periódico, es portavoz de la visión presidencial. Ahora bien, esta situación que mencioné de que nadie les cree, vamos a hacer caso omiso de que no les crean en México. Vamos a dejar de lado eso. ¿Por qué? Porque en México controlan el legislativo, el judicial y por supuesto el ejecutivo. Pero ¿qué pasa cuando no les creen en Washington? Cuando no les creen en el Congreso norteamericano, cuando no les crean en el Poder Judicial norteamericano de donde dependen la DEA. Es decir, allá es donde está la decisión para enfrentar ciertos temas como los políticos que están entreverados y nodados con narcotraficantes. Y que Sheinbaum se ha negado una y otra vez ante las peticiones primero y luego exigencias de los Estados Unidos para que le entregue a esos delincuentes. ¿Y por qué no los entrega? Lo dijimos al principio, por los compromisos que tiene con el nalgas miadas que está en Palenque y los apoyos que esos mañosos le brindaron a una gran cantidad de gobernadores que con dinero del narcotráfico, del huachicol, realizaron sus campañas y apoyaron los mañosos. Órale, voten por fulano y mengano y por acá, de más allá. Ya se olvidaron de lo que hacía Mario Delgado en aquellos años en el avión de un señor que balacearon, que lo mataron ahí en una peluquería en San Pedro Garza García. Por eso, si yo viviera ahí, yo me iría a Ciudad Victoria, o a Linares, Nuevo León, a cortarme el pelo. Son peligrosas las peluquerías ahí en Nuevo León. Y andaba en un avión en el jet ejecutivo de este señor, el amo del huachicol, repartiendo paquetones de dinero para las campañas. Esa es la realidad. Y eso lo saben los norteamericanos. Lo saben perfectamente. Pero esta mujer se niega. ¿Por qué? Por la colusión, por la complicidad que hay con los hijos de López Obrador, con la familia de López Obrador ampliada con este primo, que ya está por allá, etcétera, etcétera. Ese es el gran problema que tiene la Claudia frente a Donald Trump. Y eso de que le ganó y le tenga que le ganó, hombre. Ahora, ahorita Estados Unidos nos va a dejar en paz, entre comillas. ¿Por qué? Porque tiene el problema de la institucionalización y empezar a que opere el gobierno en Caracas de una manera razonable en las nuevas condiciones. Pero también está el problema de Irán, está el conflicto con China, con Rusia, la guerra, la invasión a Ucrania, los problemas que hay ahora con Europa, con esta cuestión de Groenlandia. Ya ahora varios países de la Unión Europea enviaron tropas al territorio de Groenlandia para decir, a ver, aviéntense, señores, y no se me vengan en bola nomás de 15 en 15, les dijo el gobernante de Groenlandia. Es decir, entonces México, ¿cuál es el problema con México? Si nomás chimanotazo y se zurran, pues. Entonces, entendamos eso. Esa es la realidad que se vive en México frente a los Estados Unidos. Y esta señora, en vez de entender eso y manejar las cosas con inteligencia,
empieza a decir babosadas, que la no intervención, que la autodeterminación de los pueblos se va a los años 50, a los años 60 del siglo pasado, por favor. Vean ustedes nomás. Hoy, creo que fue en España, acaban de descubrir un barco que partió de Brasil con 11 toneladas de cocaína empaquetada. Es decir, hoy el crimen organizado o no organizado no respeta fronteras, no respeta gobiernos. Y esta gente, no, nosotros podemos, solos, ténguele, hombre. No podemos ni organizar el tránsito en Insurgentes y Reforma y van a poder contra la mañosada en México. Entonces, vean ustedes, siguen los asesinatos, siguen los problemas. ¿Por qué? Porque cuando agarra Harfuch, agarramos al Ciboli, al Moloncho y a ya hay 5 para sustituirlos. Me extraña usted, licenciado García Harfuch, que se preste a esa demagogia, a esas mentiras. Usted sabe perfectamente cómo funcionan esas organizaciones. ¿Por qué? Porque usted se ha preparado, usted ha ido a Estados Unidos a estudiar ese tipo de fenómenos, de procesos. Cuando usted agarra uno, ya hay 5 para sustituirlo, tranquilamente. El narcotráfico es una gran organización. Por eso, lo único que existe es acabar, descabezar a todas esas organizaciones, descabezarlas en el sentido estricto de la palabra y órale, cabrón, y ahora sí. Pero no se atreven porque pues de ahí salió pues mucha firula para las campañas. Entonces, estamos pues ante una situación donde cada día, ante las mentiras, ante la falta de respeto de la anticientífica hacia el presidente Trump y ante el ordenarle a la prensa que publique esas babosadas, están generando una situación que se nos va a revertir más temprano que tarde. En Estados Unidos va a haber elecciones intermedias el primer martes de noviembre este año, que creo que es martes 3 de noviembre, si no estoy equivocado. Y ahí Trump tiene que mostrarle resultados a su audiencia, a su constituency, a sus votantes. Y uno de esos regalos es los capos mexicanos que han sido artífices en la muerte de casi 500,000 en los últimos 6, 7 años de norteamericanos por el fentanilo. Entonces, cuando salen, no, nosotros solos podemos. Ay, por favor. Repito, no pueden controlar los chotas el tráfico, el tránsito, perdón, en Insurgentes y Reforma. Se asustan y van a poder acabar con los grupos, los cárteles, por favor. Por eso yo les pido a ustedes que hagan un esfuerzo y traten de informarse por fuentes diversas a los medios estos que a la orden de los 2 desviados y pervertidos estos de Villamil y de Ramírez Cuevas se pliegan y ponen esto y el otro y el otro. Pero eso, señores, da risa ahí en Washington. Ya Marco Rubio ya está harto de todas las mentiras, de todos, pero la cosa es, como diría el gran filósofo y politólogo Clavillazo, la cosa es calmada. Así es. En Cuba ahorita ya se acabó Díaz-Canel todo el peptobismol que había en La Habana y están temblando. ¿Por qué? Porque no va a haber dinero ni petróleo de Venezuela. Entonces ahorita andan diciendo, oye, pues vamos a cambiar y vamos a darle la anticientífica que humanitariamente hay que apoyarlo. Ya no sabe cómo actuar. Los norteamericanos saben perfectamente cuántos barcos, cuántos barriles, cómo lo hicieron, todo lo saben. Pero aquí los mexicanos están en la total oscuridad. Y nos dicen que el petróleo es nuestro. Ténguele que nuestro va a ser. Por eso, pues, repito mi petición respetuosa. Infórmense, por favor.
infórmense, por favor. Las cosas no están fáciles para México. En el Departamento de Estado y en la Casa Blanca ya no aguantan las mentiras de la anticientífica, ya los tiene hartos, ya. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a aguantar, ahora sí, está bien, tranquilo, calmada la venada, hasta que en un momento digan, señores, se acabó la tregua. Y entonces sí, a marcharle por la derecha. Acuérdense de mí. ¿Y saben qué? En Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas, en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, en Guerrero, en Zacatecas, en Veracruz, en esos estados donde la mañosada reina sin obstáculo alguno, la gente va a aplaudir esas decisiones. Acuérdense también de mí. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 14 de enero del año 2026.